La academia es buscar la verdad. La academia es debatir las distintas verdades. La academia es llegar a conclusiones. Y la academia es proponer cambios a lo que está mal. Entonces, lo que está pasando en el mundo es que están cerrando los museos, están cerrando las bibliotecas, están cerrando las cinetecas, están cerrando todo aquello que tenga que ver con el pensamiento, porque para el mundo de hoy eso es inútil. Todo lo que no produce dinero y no produce riqueza hay que desecharlo. Por eso hoy, con la inteligencia artificial, nos estamos complicando más el mundo. Porque resulta que, y ustedes lo pueden probar, el otro día lo probé con un especialista en inteligencia artificial y me dijo: Portillo, mencióname un país. Zimbabue, le digo. ¿Qué quieres preguntar sobre Zimbabue? Que me diga, que me conteste 10 medidas económicas que son indispensables para el desarrollo de Zimbabue. Estaba la respuesta a los 15 segundos. Las 10 medidas económicas. Entonces, ¿para qué necesitamos los economistas? Si la inteligencia artificial está sustituyendo el pensamiento y la creatividad. Y la inteligencia artificial funciona porque le metemos información de la inteligencia emocional y de la inteligencia de los seres humanos. Pero lo que estamos viviendo es verdaderamente grave. Porque hoy la supermáquina, la supercomputadora que están creando, ya leí antier que ya le colocaron el primer chip en el cerebro al primer ser humano. Y entonces no va a necesitar consultar nada porque todo lo tiene el chip, toda la información. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Pero lo que sí sé, como dice Émile Cioran, un filósofo francés, lo que espera el mundo no es nada bueno. Hoy los abogados están siendo sustituidos por la inteligencia artificial. Uno le mete a la computadora el caso que está viviendo desde el punto de vista jurídico y le recomienda todo lo que tiene que hacer y le redacta todos los documentos y todos los oficios y todas las denuncias y demandas y resoluciones que quiere. Lo mismo con el médico. Le metemos todos nuestros datos a la computadora. Ya no necesitamos el médico. Solo falta que nos diga la farmacia del pueblo donde se compra la medicina para decirnos todo lo que tenemos. Es el mundo de hoy. Entonces les recomiendo, como una cosa prioritaria, que consigan este libro, que me impresionó, lo leí en 2015. Me impresionó. Y las cosas tristes de la vida. El autor redactó el libro con sus alumnos. Es un maestro de la Universidad de Calabria, en Italia, Nuccio Ordine, que por cierto murió en noviembre, una pérdida lamentable, a los 64 años de edad, le dio un derrame y no sobrevivió. El libro se llama La utilidad de lo inútil. No se imaginan este tesoro que es, el tesoro que es este. Qué pensador más maravilloso. Y habla exactamente, miren el título, La utilidad de lo inútil. Habla de la inutilidad, entre comillas, de la poesía, de la literatura, del cine. Esto no hay que apoyarlo. No quiere gente que piense. El pensamiento hoy está vedado y hay una crisis en todo el mundo. Alguien rescató de la universidad, alguien con mucho dinero, una familia, por cierto, de banqueros, rescató de la Alemania nazi en 1937, una de las bibliotecas más importantes de la historia de la humanidad, 450,000 ejemplares de la biblioteca. La salvó y la trasladó a Inglaterra. En Inglaterra, con la Universidad de Oxford, hicieron un convenio para sostener. Hoy están contemplando, están archivando y encajonando los libros de la biblioteca. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Pues de esto trata el libro, de la lucha que tenemos que dar por aprender a pensar, por leer, por oponernos a la tiranía, por decir la verdad, que yo sé que tiene un costo decir la verdad, tiene un costo tomar decisiones. Nada es gratuito en el mundo de hoy,
Pero este libro les va a abrir los ojos de una manera maravillosa. Es una maravilla, lleno de anécdotas, de historias, de citas de grandes pensadores de la humanidad. Y trae una cita. Hay como que la buena gente se está muriendo pronto. Hay otro gran autor que tienen que leer ustedes, que se llama David Foster Wallace. Una tristeza, se ahorcó a los 46 años de edad y dejó 2 o 3 libros. Y uno de los libros, que se llama La broma infinita, está considerada entre las 100 mejores obras escritas en inglés en la historia de la humanidad. 46 años, norteamericano, David Foster Wallace. Con una cita de él empieza el libro. Y miren la cita con la que empieza. Y así quiero empezar yo, porque David Foster Wallace fue invitado a la Universidad de Kenyon, Ohio, a dar una plática a los graduandos. Hagan de caso como que estamos hoy aquí en una lección inaugural y que ustedes estuvieran graduando y aquí estuviera David Foster Wallace. Y en honor a él, a su brillantez, a su inteligencia, quiero contar la anécdota, porque no es una anécdota muy sencilla, sino que encierra una profunda sabiduría. Y entonces David Foster Wallace empieza su plática a los estudiantes diciéndoles, fíjense que en un río venían 2 pececitos, uno a la par del otro, nadando. Y en sentido contrario, venía un pez viejo. Y el pez viejo, como un pez adulto, como un ser adulto, educado, lo saludó. Buenos días, jóvenes, les dijo. Y los jóvenes, característica fundamental de la soberbia, no le contestaron, siguieron nadando. Pero antes les hizo una pregunta. Les digo, buenos días, jóvenes, ¿cómo amaneció el agua hoy? Y no le contestaron, siguieron nadando. Al rato le dijo un pececito al otro, vos, ¿qué diablos es el agua? Fíjense lo que dice la anécdota tan sencilla. Y entonces le explica David Foster Wallace. Estoy contando esto porque así somos los seres humanos. Tenemos la verdad enfrente, tenemos lo obvio enfrente, tenemos la verdad enfrente, la tenemos a los lados, vivimos con ella, estamos dentro de ella y no la conocemos. Los peces habían nacido, habían crecido, se estaban desarrollando dentro del agua y no sabían lo que era el agua, no tenían conciencia de lo que era el agua. Así estamos nosotros. Hoy vemos que el país se desmorona y todavía oímos gente en la televisión decir que el país va bien, que vamos bien, que al país no le faltan grandes reformas. Y el país se nos está desmoronando. Se nos está desmoronando. Porque cuando más necesitamos leer y educarnos, menos leemos y menos nos educamos. Hay un autor que se lo recomiendo también, profesor de filosofía norteamericano, no puede ser acusado ni de marxista, ni de comunista, ni de liberal, un pensador maravilloso. Creo que este folleto se llama Sobre la tiranía. El autor es Timothy Snyder. Y como subtítulo tiene 20 lecciones que aprender del siglo XX. Y una de las lecciones dice, aléjense mucho de la pantalla y acérquense más a los libros. Este es un gran mensaje para los que empiezan hoy el nuevo curso escolar, el nuevo curso docente del INAP. Alejémonos de la pantalla, porque efectivamente está todo en la pantalla. En un aparato telefónico está toda la información del mundo. El problema es que no hemos aprendido a buscar. No sabemos lo que andamos buscando, ni queremos entender que hay que leer mucho para entender el mundo de hoy. Y entonces dice, uno de los consejos que les doy a los jóvenes
es aléjense de la pantalla y acérquense más a los libros. Y les quiero contar una anécdota que me pasó. Porque en otro de los consejos, en otro de las 20 lecciones que da, otra de las lecciones, recomienda lecturas. Y ahora acabo de comprar los 3 o 4 tomos son, porque recomienda un libro que miren lo que es el prejuicio. Y lo voy a contar porque me pasó a mí. Íbamos para Taiwán y los presidentes de Centroamérica nos fuimos juntos en el mismo avión. Y yo me sentado en la parte de mi secretario privado y de repente vi que pasó para el baño el presidente de El Salvador, que en paz descanse, un tipo inteligentísimo, Francisco Flores. No aguantó la presión de la persecución y murió de un infarto. Éramos buenos amigos. Y pasó. Yo ya me había fijado que iba filas más adelante y que iba leyendo. Y entonces cuando pasó, se paró a platicar un ratito conmigo. Y entre las cosas que platicamos le pregunté, Paco, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo a Harry Potter, me dijo. Así me reí yo, igualito. Harry Potter. Ya se despidió y se fue. Y le digo yo a mi secretario privado, el muy inteligente presidente de Guatemala, ya vio lo que está leyendo este inútil, le dije, Harry Potter. Pues resulta que Harry Potter es una de las recomendaciones del Thomas Snyder. Porque resulta que no hay mejor estudio de la ficción, del poder, del abuso de poder, de la prepotencia, de las conspiraciones y de las luchas que viven los países por el poder y por tomar el poder y controlar y dominar a los demás. Miren, por eso lo acabo de comprar y lo tengo que leer. Porque no tiene que tener prejuicios. Harry Potter es una gran lección. Es una gran lección de la lucha por el poder, de la dominación y de la lucha por los estados. ¿Quién se iba a imaginar? Bueno, cuando yo empecé estudiando Derecho, el otro día tuve una sesión por Zoom con estudiantes de Derecho de la San Carlos que todavía tienen el curso de Economía. Vaya, hombre, dije yo, todavía está Economía, porque las demás clases las quitaron. Quitaron Sociología, quitaron Ciencia Política. Bueno, llevábamos hasta Literatura. Y yo me preguntaba en 1970 en la Facultad de Derecho, maestra de literatura, por cierto, una gran maestra de literatura, Premio Nacional de Literatura, Margarita Carrera de Weber, era mi maestra de literatura en primer año de Derecho. Y yo, ¿por qué literatura? Si lo que necesitamos es derecho. Economía está bien, sociología está bien porque es el análisis del cuerpo social, pero literatura. Pues resulta que otra gran sorpresa que se va llevándolo con el tiempo, resulta que la literatura nos dice más de economía y de política, muchas veces, que los mismos textos técnicos que nos enseñan y nos muestran y nos preparan para leer en las facultades. Jane Austen. ¿Quién iba a pensar que Jane Austen, con Orgullo y Prejuicio, desnuda a la sociedad de Londres el boato, el lujo, la soberbia, el trato mal a los personajes? Están en Jane Austen, que para muchos es fifí. Mark Twain, el creador de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. No hay mejor descripción del racismo que la que hace Mark Twain, ni mayor crítica a la sociedad norteamericana que la que hace Mark Twain. El que incorporó al plan de estudios literatura en la Facultad de Derecho tenía esa visión, la visión de abrir la mente de los estudiantes al mundo. Y el único instrumento que abre la mente al mundo es la literatura, es la poesía, es la crítica literaria. Entonces, Charles Dickens, imagínense Charles Dickens, el de Cuento de Navidad, Historia de dos ciudades, tiene una que se llama Grandes Esperanzas.
En Las Grandes Esperanzas, en un capítulo, empieza Charles Dickens diciendo: no hay justicia que mayormente duela que la injusticia que se comete contra un niño. Oigan esa frase con la que empieza. Lo cita Amartya Sen en su libro Teoría de la Justicia, Idea de la Justicia. Dice, es decir, que el niño resiente más que cualquier ser humano el que se cometa una injusticia contra él. ¿Y cuántas injusticias, en qué ambiente de injusticia crece la niñez en países como el nuestro? ¿Qué clase de ciudadanos vamos a tener si nacieron, crecieron y se desarrollan en un ambiente de injusticia? Esas son las maras. Esa es la importancia de leer. Y resulta que hay un autor famoso que tienen que leerlo aquí. Hay un escritor francés que se llama Thomas Piketty, famoso. Thomas Piketty se dedicó durante 15 años a investigar la tendencia histórica de la desigualdad en el mundo y publicó un libro que se llama El Capital en el siglo XXI. ¿En quién creen que se basa? En muchos de los ejemplos de su libro, que es un armatroste, es un ladrillo este grueso, pero que vale la pena seleccionar lo que le interesa a uno. A Jane Austen, a Mark Twain, a Charles Dickens, a Dostoyevsky, a Tolstoy. Un economista, un tecnócrata, acudiendo, respaldándose y apoyándose en la literatura. Émile Cioran dice que no hay mejor escritor en la historia de la humanidad que Dostoyevsky. Es el mayor conocimiento del ser humano, el mayor conocimiento psicológico del ser humano. Entonces, el primer ejemplo, la primera cosa que quiero afirmar es: necesitamos mucho leer y alejarnos de la pantalla. Además, lo que circula en las pantallas, el 80% es falso. Le sacan una imagen a uno y uno dice: María Santísima, qué barbaridad. Y resulta que la imagen es de hace 3 años y no le aclaran a uno. Tiene uno que meterse a investigar de qué fecha es la imagen. Y resulta que ahora le pueden poner con la inteligencia artificial la cara y la voz a la gente de lo que no dijo. Las imágenes. Hay que leer. Segundo, cuando más informados debemos estar, más desinformados estamos. Con tanta información falsa, con los fake news, con la posverdad, posiblemente nuestro pensamiento esté impregnado y permeabilizado con ideas falsas y con ideas preconcebidas que no tienen ninguna comprobación científica. Entonces, hay que informarse, hay que estar informado. Cuando más pensamientos e ideas necesitamos, más repetimos frases huecas y reproducimos memes y vidas adulteradas. Cuando más necesitamos de un sistema de justicia independiente, más tenemos un sistema sujeto a presiones y amenazas. Mientras más Estado necesitan los países, las élites se preocupan porque haya menos Estado. Van en contra de la tendencia mundial. Hoy, incluso Francis Fukuyama, el famoso creador de la frase Calitos, y Luis y Neri, de la famosa El fin de la historia. Francis Fukuyama es de ascendencia japonesa, pero gringo, nacido en Estados Unidos, uno de los grandes pensadores, que, junto con Robert Kaplan, es uno de los grandes analistas de la geopolítica mundial. Publicó un libro que se llama El fin de la historia, cuya conclusión fundamental es: el capitalismo ya triunfó sobre el socialismo. Olvídense, el liberalismo va para muchos siglos. Y uno de los primeros principios que debe agotar el liberalismo es la disminución del Estado. Eso lo dijo hace 25 años. El año pasado lo entrevistó El País de España, el periódico, y dice: hoy lo que necesitamos es fundamentalmente modernizar el Estado. Se dio cuenta que se equivocó. Y qué bueno
Qué bueno, porque la contradicción es parte de nuestra propia vida. Puede ser que en una fecha digamos una cosa y la historia y el desenvolvimiento de los acontecimientos nos demuestran que tenemos que cambiar. Fukuyama dice hoy y propugna por un Estado fuerte, eficiente, no necesariamente grande, pero moderno. Sin Estado no hay que nos proteja a nadie de nada. Y entonces por eso necesitamos hoy no más Estado, necesitamos un Estado eficiente. Y esa vez es responsabilidad de ustedes, de que tienen que repensar el Estado, ver qué es lo que no funciona en el Estado, ver lo que sí funciona y fortalecerlo. Fortalecer aquello donde funciona, deshacerse de aquello que no funciona y buscar nuevas alternativas. Cuando más necesitamos de la solidaridad con el otro, más egoísmo e individualismo tenemos. Hoy hay universidades, no voy a decir nombres, pero hay universidades en donde el ideólogo de la universidad, en todas las carreras, es una gran filósofa, escritora, que dice que la esencia del ser humano y lo que hace triunfar al mundo es el egoísmo. El quererse primero a uno mismo y olvidarse de los demás. Eso del altruismo y de que hay que preocuparse por el bienestar de los demás, ese es un chiste. Eso existe hoy. Y la escritora, si quieren leerla, Ayn Rand, tiene El manantial, La rebelión del Atlas. Ella dice que se casó por egoísmo, que se junta con fulano tal por egoísmo. Y no deja de tener razón en el sentido de que los seres humanos somos egoístas por naturaleza, pero pierde de vista que el hombre es perfectible, que el ser humano es perfectible y que podemos ser mejores seres humanos para convivir en armonía. Cuando más necesitamos de un partido, de un sistema político fuerte, competitivo, participativo, plural, transparente, necesitamos un sistema con verdaderos políticos que funcionan. Hoy tenemos un sistema político que funciona con base a dinero y no a la competencia ni al debate. Nos hemos empobrecido en todo sentido. Tan nos hemos empobrecido que volteen a ver a la Universidad de San Carlos, nuestra alma mater. Miren la pobreza que está viviendo el país. Miren la degradación del discurso. El discurso político es un hombre que quiere ser presidente, que tiene helicóptero propio, se sube al helicóptero, graba cómo se arranca el helicóptero, y ese es el discurso político para el pueblo, para que voten por él. Miren la degradación. ¿Y quiénes pueden salvar el discurso o parte del discurso político? Instituciones como el INAP, en donde se forma la gente para que el discurso sea acorde a la realidad y sea coherente con la realidad. Pero eso es lo que tenemos hoy, una degradación del discurso y una degradación de la política. Cuando más necesitamos debatir y dialogar, solo tenemos descalificaciones y señalamientos aviesos. Cuando más necesitamos enfrentar la creciente desigualdad, más le damos la espalda y hacemos como que no existe. Cuando más democracia necesitamos, más autoritarismo tenemos. En este contexto, hablar del Estado y hablar de la formación de funcionarios públicos adquiere la mayor importancia. No solo la importancia para vivir en democracia, la formación de ustedes depende no solo la consolidación de la endeble democracia que tenemos, de la formación de ustedes depende la sobrevivencia como país. Esa es la importancia de la enseñanza y de la formación de hombres públicos, de hombres y mujeres de Estado, que debe ser el objetivo de un instituto como el INAP. Ya no está en discusión si necesitamos Estado o no necesitamos Estado. El mundo no puede sobrevivir sin Estados. Lo que está en discusión es a veces el tamaño del Estado. Lo que está en discusión a veces es
la porción del Producto Interno Bruto que el Estado capta como tasa tributaria, como impuestos de la riqueza social. Pero que necesitamos Estado no está en discusión. ¿Por qué necesitamos Estado? Yo tuve un profesor de introducción al estudio del derecho que ya falleció. ¿Cómo se muere la gente a cada rato? Solo de muertos hablamos. El doctor Adolfo Mijango López, el famoso Fito Mijango, que muchos de ustedes no han oído hablar de él. Hay que buscar la lectura de él. Un hombre que estudió en la Sorbona de París, se hizo doctor en Derecho. Tuvo un accidente, quedó paralítico y en su silla de ruedas llegaba a darnos clase. Y lo primero que nos dijo en la primera clase, la importancia del derecho y la importancia del Estado de Derecho, con una anécdota que nunca se me olvidó. Yo le pregunto ahora a los estudiantes de Derecho, miren cómo se ha degradado también la educación. Y les cuento, y les pregunto, jóvenes, ¿saben ustedes la anécdota que sucedió en Prusia con Federico el Grande? Uno a veces, la mayoría de veces ninguno. Federico el Grande era el emperador de Prusia, estamos hablando del siglo XVIII, y salió a dar vuelta por su castillo, un hombre poderoso, un hombre superculto, inteligente y preparado para la época. Y salió con sus acompañantes a caballo a darle una vuelta a los jardines. Es famosa la historia. Y de repente en una esquina, en donde terminaba el cerco del palacio, había un molino privado. Vamos, ¿y ese molino? Dijo. Ah, le dijo el asistente, el caballerango. Es un molino que ha pasado de mano en mano durante 4 generaciones. Y ahora lo tiene el molinero que se llama Arnoldo, que es la 4ª generación o 5ª generación. Entonces te doy comisión, le dije, no me gusta cómo se ve ese molino, afea el paisaje. Ve y dices cuánto quiere por el molino. Y fue el tipo y le dijo, señor, vengo a decirle que su majestad dice que cuánto quiere por el molino, que se lo compra. Y Arnoldo, así se llamaba el molinero, le contestó, no lo vendo porque para mí más que una forma de sobrevivencia, es producto de toda una historia familiar. Tiene un sentimiento familiar para mí. Y le dice el caballerango, no entendiste lo que te dije, ¿verdad? El rey te está pidiendo que le vendas el molino, el rey. Sí, le dijo, sí entendí. Entonces le dijo, pero no lo vendo, que sea el rey, dijo. Ya te pusiste a pensar, le dijo, que el rey está siendo bondadoso y generoso contigo, que puede mandar a expropiarte el molino sin necesidad de darte nada a cambio. Y contestó el molinero, ¡ja! Eso si no hubiera jueces en Berlín. Entonces Prusia pertenecía a Alemania. Esa respuesta, ¡ja! Yo creo que el ¡ja! Se lo puso el profesor de agregado. Pero suena bonito, ¿ah? ¡Ja! Le dijo, eso si no hubiera jueces en Berlín. ¿Qué quiere decir eso? Decía él. La confianza. La confianza de que hay leyes y que las leyes se respetan. La confianza en que una propiedad privada debe respetarse hasta por el soberano de un país. Hoy podemos hacer esa pregunta, ¿hay jueces en Guatemala? ¿Hay magistrados en Guatemala? Esa es la gran pregunta. Y eso nos sigue enseñando en todas las carreras de derecho del mundo, en los primeros años, y yo creo que menos en Guatemala. Enseñan esa anécdota famosa de Federico el Grande, pero que demuestra efectivamente la confianza. De eso se trata la formación de ustedes, crear una institución, fortalecer el Estado para que la población tenga confianza en él.
Y antes de que se me olvide, me acordé ahorita porque vi aquí que menciona a Confucio. Hay un escritor alemán, Karl Jasper, publicó varios libros sobre la historia del pensamiento universal. Se llama el libro Los hombres decisivos. Se llama Los cuatro grandes, los hombres decisivos. Lo que trata de decir Karl Jasper en el libro es que toda la historia y todo el desarrollo del pensamiento universal, filosófico, político, económico, histórico, social, antropológico, arqueológico, toda la historia del pensamiento arranca de cuatro grandes pensadores que desde que leí ese libro hace más de 25 años, he leído a estos cuatro, no completos, pero voy a ellos, acudo a ellos como mis grandes auxiliares. Esos cuatro grandes pensadores. A partir de esos cuatro pensadores, dice Karl Jasper, se desarrolló todo el pensamiento, de tal manera que un libro, por ejemplo, de Hannah Arendt, una gran filósofa alemana, tiene reminiscencias y tiene su origen y tiene referencia y tiene antecedentes en el pensamiento de estos cuatro grandes hombres. El primero, Sócrates. Y hay una cosa particular en los cuatro. Ninguno de los cuatro escribió una hoja. Miren qué interesante. Sócrates, ¿quién fue el que escribió los pensamientos de Sócrates? Platón y Aristóteles y Genofonte, el general Genofonte. Sócrates no escribió una línea. Sus alumnos escribieron para la posteridad y hoy, a excepción de cosas como la esclavitud, Sócrates sigue teniendo una vigencia maravillosa en el pensamiento moderno. Primer gran pensamiento, primer gran pensador. Segundo gran pensador, Confucio. Y la maravilla de Confucio, y aquí se lo recomiendo a ustedes, muy especialmente, si pueden conseguir el famoso texto, los 4 libros de Confucio, mejor. Pero hay un libro más económico que cuesta 60, 70 quetzales, que se llama Analectas. Confucio tampoco escribió nada. Fueron sus alumnos quienes escribieron sus sentencias. ¿Y para quién creen que hablaba Confucio? Para los funcionarios públicos. Confucio es el único filósofo que no hablaba para todo el mundo, aunque ahora todo el mundo lo lea. Hablaba para crear y formar funcionarios públicos eficientes y comprometidos con sus objetivos. Esa es la maravilla de Confucio. 550 años antes de Cristo. Estamos hablando de Confucio. Y Confucio cuenta una anécdota. Un alumno le preguntó en una clase así como esta: maestro, dime 3 características para que haya un buen gobierno y haya estabilidad política en una nación. 3, le dijo el alumno. Muchos soldados, muchos alimentos y confianza del pueblo en su gobierno. Y le repregunta al alumno: maestro, y si tuvieras que sacrificar, si tuvieras que prescindir de una de esas 3 características, ¿cuál sacrificarías? Los soldados, dijo. Si no hay guerra, ¿para qué queremos soldados? Y en vez de estar construyendo y organizando armas, organizamos la agricultura para que haya más alimentos. El que no está en guerra puede estar produciendo en el campo. Y si tuvieras que prescindir de otro elemento, de otra característica, los alimentos, le dijo. Hambre siempre ha habido. Y si se administran bien los alimentos, de repente no se pasa hambruna, se pasa el temporal. Pero ya no me vayas a preguntar, le dijo, porque sin la tercera, que es la confianza del pueblo en su gobierno, nada se sostiene y todo se desmorona. ¿Qué es la confianza? La política del Estado. Que la gente crea en que tiene un Estado legítimo, que está haciendo las cosas correctas en su bienestar. Pero también es la ley, también es el Estado de Derecho. Cuando la población pierde la confianza en su gobierno, las cosas se desmoronan.